noches, hermanos y hermanas. Vamos a empezar el tema que hoy nos toca, el reino y los dos reinos, ¿no? De acuerdo a la lectura que lo hice, hay varios puntos para tocar y luego entender lo que es los dos reinos, ¿no? Primero habla en el gobierno eclesiástico, ¿no? ¿Qué es el gobierno eclesiástico? Dice, para tener un gobierno eclesiástico debe existir un llamamiento legítimo, un llamamiento desde Dios para predicar, administrar los sacramentos, ¿ya? El gobierno eclesiástico entendemos la iglesia, ¿no? Desde la iglesia, antes de predicar, antes de administrar los sacramentos, primero debe haber un llamamiento desde Dios, ¿no? También nos habla un tema, ritos eclesiásticos. Sí existen ritos de origen humano, se debe respetar y observar, ¿ya? Eso en las iglesias lo vemos, hay momentos en que hay ritos, hay diferentes costumbres, pero se dice siempre y cuando muestre paz y orden dentro de la iglesia. Los ritos, las costumbres que dentro de la iglesia podemos hacer, si hay algo que se presenta, si hay una orden, hay una paz, eso se puede ver y escuchar. Pero si en ese momento algo falla, ya no se puede ver esto, dice, de los ritos eclesiásticos. El Estado y gobierno civil. ¿Qué nos dice del Estado y gobierno civil? Respecto al Estado y al gobierno civil, debe traer o demostrar orden. Nos sigue ahí manifestando, ¿no? El Estado y el gobierno civil debe haber orden, y todo gobierno ordenado y leyes fue creado por Dios. Hay iglesias que dicen eso, podemos comparar, hay iglesias, otras iglesias podemos decir adventistas, hay otras iglesias que dicen, por ejemplo, no, ya no se debe cantar el himno nacional, no se debe ir al cuartel, así dicen algunas iglesias, porque eso es como venerar, o como solamente Dios existe y para Dios no más, dicen. Y por eso algunas iglesias a la bandera boliviana, ellos no cantan, no respetan, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, pero dice, todas las leyes que existen en el Estado es para orden, para ir bien, ¿ya? Directamente, y no estar por otros lados. Hay otro tema, el retorno de Cristo para el juicio, dice. El Señor Jesús vendrá pronto, que es la segunda venida, nos habla de esto, ¿no? Para juzgar y resucitar. Y todos los muertos y los creyentes tendrán un gozo eterno, dice. Pero con aquellos hombres impíos y a los demonios les condenará. Eso es un poco bien complicado para nosotros. Dice, aquellas personas que no creen en Dios, que no aceptan a Dios y que hay demonios, ellos serán condenados, dice, cuando venga la segunda venida del Señor. Eso nos plantea el retorno de Cristo para el juicio. Ahora nos habla de un tema, el libre albedrío. Un libre albedrío es para que nos lleve a una vida exteriormente honrada. En el libre albedrío, por naturaleza, entendimiento es para hacer para Dios. La voluntad humana tiene libertad de elección, de comprender por sí mismo. Nosotros somos libres para escoger. Nosotros mismos debemos decidir, ¿ya? Nadie nos puede decir, te dice así o vas a, por ejemplo, otras iglesias dicen, o aceptas a Dios o vas al infierno directamente. Pero la iglesia luterana no es eso. No dice, tú te quedes en la iglesia o si no te vas al infierno. Sino nosotros nos dice, es tu propia decisión, tu propia voluntad que puedas quedarte ahí. Y eso es lo que vale delante de Dios. Eso nos habla del libre albedrío. Dios sabe y ve todas las cosas. La presencia de Dios se extiende sobre todas las criaturas
malas y buenas, dice. Que el ser humano está redimido y reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y Cristo se presenta por medio de la palabra y los sacramentos, y el Espíritu Santo obrará. Escuchando la palabra, donde es oída y convertirá los corazones arrepentidos y los conservará en la verdadera fe. Entonces, escuchando toda la palabra que oímos, eso nos va a empezar a convertir los corazones arrepentidos y los conservará en la verdadera fe, ¿no? Dios nos llama por medio de su palabra, y Dios mandó a predicar para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿no? Dios amó al mundo y le dio y mandó a su Hijo único, y Él quitó el pecado. El llamado de Dios es para todos, no es para unos cuantos o escogidos nomás. Donde se escucha la palabra, y este llamado de Dios revela su voluntad de iluminar, convertir y salvar. Dios es fiel, Dios es inicio de la buena obra, ¿no? Las personas deben dejar sus pecados y arrepentirse y confiar en Dios y perseverar en Él hasta el fin. El que escucha la palabra comete más pecado porque no han entendido y solo lo desprecian. También otro nos comenta: Dios no quiere el pecado, ni se complace en la condenación de su pecador. Dios no quiere que estemos en pecado, quiere que todos recibamos la salvación. Uno de los puntos dice: Dios quiere aceptar en su gracia a todos los que se arrepienten y crean en Cristo. Dios nos escogió en Cristo y nos escogió antes de haber nacido. El Evangelio invita y llama al arrepentimiento, dando oportunidad a todos, así consumado. Hay un punto muy importante donde dice la iglesia y los dos reinos, ¿no? Lutero dice: la iglesia es mi fortaleza, mi castillo, mi recámara. La iglesia es la comunidad de los santos y asamblea de los santos. Hay dos tipos de iglesia. La iglesia visible es para celebrar el culto, se proclama la palabra y se celebra el sacramento. La iglesia invisible es cuando tiene un carácter espiritual y universal. Ahora, de los dos reinos. Un brazo dice: el brazo izquierdo es representado por el temporal y civil, que opera por la ley que trae orden y seguridad. El brazo derecho es representado por la iglesia, que opera por el evangelio, es carácter espiritual y proclama la palabra. En la iglesia, el ser humano aprende con la ayuda del Espíritu Santo vivir bajo la autoridad de la palabra. Lutero dice: el amor y la ley natural deben prevalecer. La misma ley y el evangelio son palabras de Dios. Los cristianos debemos recordar que el Estado y la iglesia es para cumplir la voluntad de Dios. La iglesia y el gobierno civil son autoridades delegadas por Dios. Y con esto termino. Lutero dice: debemos obedecer a las autoridades establecidas por Dios, y estas son humanas y en algún momento también son mal administradas. Hay autoridades que lo hacen correctamente con la verdad, pero hay autoridades también que no lo hacen. Y no vemos eso en este tiempo que estamos viviendo, todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo compartir en la lectura que estaba preparado para hoy. Gracias.
vamos a continuar, ¿no?, con la exposición también del reino de los reinos. Ustedes pueden ver acá cuál es el objetivo, ¿no?, de esta doctrina que está en nuestros textos también, que lo han leído. La segunda venida de Cristo, como decía la pastora, ¿no?, Cristo va a retornar y va a resucitar a todos los que han muerto, ¿no?, los que han aceptado a Él. Y también muchos de ellos no van a gustar la muerte, como dicen, no van a ver al Salvador venir. La eterna predestinación y elección de Dios. Esto es importante y es uno de los temas que también yo estaba intentando, ¿no?, ver. Y es de lo que la omnisciencia y la omnipresencia de Dios se complementa a través también de la presciencia de Dios, que nos dice acá, ¿no? Dios sabe todas las cosas antes de que ocurran, todas las cosas. Aquí tenemos que entender de todas las cosas buenas y cosas malas. En Mateo 10:29 nos dice: no se venden los pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. O sea que todas las cosas están bajo el control y Dios sabe de antemano el futuro, el presente y el pasado. Para Él todas las cosas son presentes. Quisiera explicarles de dos términos, ¿no?, la presciencia de Dios y la predestinación de Dios. Quisiera empezar por la predestinación de Dios. La sabiduría fuera del entendimiento humano es algo que no podemos entender, y es algo que se aplica solo a los escogidos, a los hijos de Dios. La predestinación sobre todo se abarca, digamos, a los pastores, a los hermanos, a los que recién han aceptado a Jesucristo. Ellos van a llegar a hacer algo, ¿no? En una lectura nos dice: los que a ellos escogió, a ellos también predestinó, dicen. Nos hablan en las cartas de Efesios y demás. Y el otro término que dice, la presciencia de Dios. Presciencia. Yo pensé que la presciencia es presciencia, que Dios sabe todas las cosas, pero y esto ya abarca más. Digamos que abarca a la creación, a los que no son convertidos y también a los hijos. Las dos cosas que más o menos son las dos cosas, ¿no?, que hablan en el texto. Siguiente, por favor. Hay un dilema, ¿no? Si nosotros estamos escogidos por Dios, digamos que lo hemos aceptado la gracia de Jesucristo a través de su Hijo, entonces decía, en forma de parodia, decía, ¿no?, entonces podemos pecar libremente, de hacer todas las cosas. Si Dios nos ha predestinado a ser salvos ya, entonces podemos pecar y sin previo arrepentimiento, podemos hacer lo que nos da la gana, digamos, y Dios de todos modos nos va a salvar. Y no es tanto así, dicen. Si yo, digamos, siendo cristiano, digamos, no tengo ese nacer de mí de arrepentirme verdaderamente, entonces no dice que esa predestinación no se agarra exclusivamente a mí. La palabra nos exhorta a permanecer en Dios. En pecado para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera nos dice. Entonces, de esa manera también nos dice el Señor, ¿no?, permanezcan en mi palabra. Como el pámpano no puede llevar frutos sin mí, ustedes también no pueden llevar frutos, pues si no están conectados a mí. Entonces digamos, pseudo cristiano que cree que es salvo y sigue pecando, sigue haciendo todo, entonces realmente no puede estar predestinado a salvarse, ¿no? Aquí hay unos puntos. Si una persona se salvará, Dios ya lo sabe. Si un creyente vuelve al camino, Él ya lo sabe. Si alguien rechaza la palabra, también lo sabe. O sea, Él sabe todo, ¿no? Yo ya antes me ponía a pensar quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, ¿no? Si dice en su palabra también una parte, dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y en el texto dice, entonces podemos decir que Dios solo va a escoger, voy a llamar a todos, pero solo unos cuantitos nomás, unos cuantos son los escogidos. Y dice, no, de ninguna manera, dice, no, Dios quiere que todos se salven. E incluso en la Biblia leemos, ¿no?, en San Juan 3:16, en San Juan 1:9, porque todos están llamados al arrepentimiento, y eso también lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no?, hablar a todos y decir que todos sean salvos. Otra cosa es que si nosotros no aceptamos este regalo de Dios, nada puede escapar de la voluntad de Dios. Si alguien vuelve al pecado y no se salva, Dios ya lo sabe de todas formas, ¿no? Aunque me preguntaba más que todo sobre Judas, y decíamos, ¿no?, ¿por qué Dios ha escogido a Judas? Decía, y tal vez Dios quería que
lo va a traicionar y se va a ir al infierno. Pero escuchando también así, decía, Judas tenía la opción de ser salvo, podía arrepentirse. ¿Por qué? Inclusive Pedro, ¿no?, lo ha negado 3 veces, incluso ha maldecido, ¿no?, diciendo que no lo conoce. Simplemente Judas por dinero lo ha vendido. ¿Podía llegar al arrepentimiento Judas? Sí. Dios sabía eso, sí, pero está en nuestra libre voluntad, digamos, en nuestro libre albedrío, escoger cuál camino vamos a escoger. Pero Dios ya lo sabe, eso es lo interesante. Al que antes, voy a leer también esta parte, ¿no?, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 a 30. Esto da más o menos un panorama de la predestinación, la eterna predestinación de Dios y la elección de sus hijos, más o menos, ¿no? Y todas las personas están llamadas, como he dicho antes. ¿Cómo se puede saber si alguien son salvos? Entonces dice, nosotros no podemos entender el misterio, ¿no?, de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros saber quiénes realmente se van a salvar? O tal vez saber cómo el Señor piensa, ¿no? En Salmos dice, nadie puede llegar. Puedes saber si lo que está pensando el Señor, o tal vez si necesita hambre, o si le falta algo. En Salmos dice, no podemos. No deberíamos sondar el abismo oculto de la predestinación divina. Eso quiere decir que no deberíamos creer tanto, pero en la Biblia nos dicen, ¿no?, y que se predicara su nombre del arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Más o menos da una idea quiénes se van a salvar. Y los que están en Jesucristo, ¿no? Esas son, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿no? ¿Quiénes conocen realmente al Señor? Es que realmente los oyen, ¿no? Asimismo el Espíritu da testimonio, ¿no?, a todas las personas, quienes van a salvarse y quienes van a condenarse. Vamos a continuar con esto. Continuando con el pensamiento de Lutero, ¿no?, nos dice que es la iglesia. La iglesia es la iglesia tiene que ser la comunidad del Espíritu que vive en amor y ser movimiento que continúa cumpliendo con su misión de proclamar la palabra. Nos propone esto Martín Lutero, ¿no? Nos dice que la iglesia debe ser no solo una infraestructura, ¿no?, donde se reúnen muchas personas para adorar a Dios, sino de que la iglesia tiene que estar en constante movimiento, más que todo promoviendo lo que es la palabra, y tiene que ser la palabra viva, ¿no?, la iglesia, la comunidad en sí, porque la iglesia, como todos sabemos, es en la casa de Dios, pero en este caso nos dice que la iglesia es la comunidad, los que practicamos la palabra, los que transmitimos esa palabra. Como podemos ver aquí, mencionaba sobre la comunidad. Algo más que nos menciona es el dualismo, ¿no? Nos dice que antes la Iglesia Católica, ¿no?, para definir esto de los 2 reinos, ¿no?, ¿por qué Martín Lutero proponía esto de los 2 reinos? El reino celestial, tal vez el reino que rige aquí en la tierra sería respetar las leyes, tal vez nos decía el pensamiento de la Iglesia Católica, ¿no?, porque está encima del Papa, incluso encima del rey. Entonces, lo que justificaba eso era que el mismo reino sería el reino que estuviera en la tierra y en el cielo. Por eso le dieron tal vez el poder al Papa, o le daban mucha importancia al Papa, ya que supuestamente era el único, digamos, o la persona designada a hacer ese centro, tal vez, de que una lo celestial con lo terrenal. Los 2 reinos, ¿no?, nos dice que un reino es el reino de Dios, como lo dijimos anteriormente, y el otro es el reino, este reino, bueno, no reino, sería todo lo que rige a un Estado, tal vez las leyes, los derechos y todo lo que tenemos, los deberes que tenemos con el Estado y eso. Nos dice que estos no pueden ir separados porque Dios los puso, ¿no? Puso el reino en el cielo y aquí en la tierra, porque Él fue quien formó todo. Él formó prácticamente todo. Entonces, como nos decía Julio, todo está sumamente bien calculado por Dios, ¿no? Entonces, por eso nos dice que estos 2 reinos no se pueden separar, tienen que actuar
conjuntamente uno entre el otro. Por eso pusimos la gráfica, ¿no? De que debemos nosotros introducir, no separarnos tal vez de lo que es el mundo, decir, esa es otra cosa y la iglesia es otra, ¿no? Esto tiene que actuar, dice, conjuntamente con la sociedad de la iglesia. También nos propone, ¿no?, de que el orden civil debe estar en la mano izquierda para poner orden, porque debemos tener siempre un superior para obedecer reglas, tener deberes y también cumplir responsabilidades. Y en el otro nos dice, ¿no?, que está la iglesia. Algo más que debemos rescatar en esto es de que no toda ley, digamos, va a ser buena. Por ejemplo, hay esta ley, digamos, que aprueba lo que es el divorcio, ¿no? Entonces eso va en contra de lo que es la iglesia y todo eso, entonces no debemos obedecer. Pues si va en contra de la obediencia hacia Dios, no se debe cumplir. Claro ejemplo es el divorcio, no sé, las guerras tal vez, todo lo que vaya en contra de Dios no se debe cumplir por más de que el que lo dicta, digamos, sea alguien superior. Por eso Lutero nos decía, ¿no?, aunque vaya en contra de nuestra propia vida, si va en contra de la obediencia de Dios, no lo debemos cumplir, así tengamos que morir. Algo más que... En esta noche nosotros, este grupo, vamos a presentar de un pueblo de Israel que pide rey, ¿no? En tiempos de jueces. Como en los tiempos de jueces, los otros pueblos tenían rey, ¿no? El pueblo de Israel no tenía el tipo de jueces rey, digamos, ¿no? Entonces, lo importante, aquí están los representantes de diferentes autoridades que están aquí, ¿no? El Dios también está ahí. Aquí está nuestro Samuel, aquí está nuestro futuro rey que va a estar ahí, ¿no? Entonces, vamos a presentar, ¿no? El pueblo de Israel en este momento está presente a mi persona, pero en este momento voy a consultar al sacerdote Samuel. Sacerdote Samuel, el pueblo de Israel pide un rey, como otros pueblos tienen rey, y nosotros, el pueblo de Israel pide un rey y quiere tener un rey. Y consulta a tu Dios, a tu poderoso Dios, el Señor de esta tierra, de todos los fines de esta tierra, y el Señor de los señores, Rey de reyes. Consultad al Señor sacerdote Samuel. Señor, tu pueblo escogido Israel, tú que sacaste la esclavitud y lo trajiste a esta tierra, se ha contaminado con los impíos pueblos vecinos y está volviendo a la idolatría, tanto así que piden un rey. Señor, tu pueblo. Este pueblo. Saben que eran esclavos y quieren volver a ser esclavos. Piden un rey. Diles que van a volver a ser esclavos. Amén, Señor. Pueblo de Israel, pueblo escogido por el Señor. Su Señor dice, si ustedes quieren un rey, van a volver a la esclavitud que antes fueron como sus padres. No, los otros pueblos vecinos tienen rey. ¿Cómo nosotros vamos a volver a esclavitud? Ese rey nos va a liberar. Nos va a liberar. Queremos un rey. Dile a tu Señor, a tu rey, a tu Dios, dile, por favor, Señor sacerdote Samuel. El pueblo pide urgente un rey. Si no, vamos a morirnos todos. Señor, tu pueblo clama a voz grande que quiere un rey. A pesar de que les advertiste que no va a ser tan bueno, quieren volver a ser esclavos, ya que quieren un rey, diles y sugerirles que el primer rey, como vez también es juez, puede ser Saúl. Responderles y darles el gusto de que tengan un rey. Ya, Señor. Pueblo de Israel, el Señor a tanta insistencia y ha advertido de que no es bueno tener un rey. El Señor sugiere que su rey y a la vez juez sea
su juez Saúl como vuestro rey. No juez, sino que pedimos un rey. Nuestro rey va a ser Saúl. Va a ser Saúl. Entonces va a ser el futuro rey, el primer rey del pueblo de Israel, que nos va a liberar de todos. Si Dios quiere, Señor Saúl, en este momento el pueblo te proclama como rey en este momento. Desde hoy adelante, usted nos liberará de la esclavitud que tenemos. Que otros pueblos tienen semejantes reyes. Usted será competente a esos reyes. ya. Te confiamos en ti. Si Dios quiere, y si es la voluntad de Dios, yo voy a ser el rey. El profeta Sara me va a ungir. A ver. Y ya está. En un principio, era solamente uno. No, nuestra actividad se basa solamente en un rompecabezas. Un rompecabezas donde todos somos parte de una sola iglesia. Pero la iglesia tiene que tener dos cosas. Y si le faltara algo a este rompecabezas, la iglesia estaría incompleta. En esto basamos la participación de cada uno, a quien se les da un papelito, y les voy a invitar a que puedan pasar y puedan ir colocando, y vamos a ir viendo si podemos armar nuestros pequeños rompecabezas que en sí es una participación de todos dentro de la iglesia. Cada uno tiene su participación y cada uno tiene que estar dentro de la iglesia, y al mismo tiempo debe evaluar lo que son los dos reinos: el reino civil y el reino espiritual. Por favor, ¿dónde están mis piezas faltantes? Faltan piezas. Donde falta un pedacito, ahora el otro dónde está, uno de la florcita, falta la rosa. Faltaría. Eso no pues agarrar. ¿Yo era? Ya listo. Ya está. Al otro lado. Listo. Reino espiritual. Eso es aquí. Ya. ¿Listo? ¿Este es el reino? Sí. Ajá. ¿Y a dónde viene eso? El color. Sí, ¿no? Si estás en tu dirección, si está tu dirección, es así. Es. Sí. Eso, así es. Listo. Ya. Ya está. Aunque no lo puedo levantar para que lo vean, pero esto porque son los dos reinos: el reino espiritual y el reino civil, que tienen que ir balanceados dentro de la iglesia. Si uno de ellos faltara, todo estaría incompleto, o si una parte faltara, pero también nos involucra a todos. Es algo que nos compete a todos dentro de la iglesia. Tal vez no hemos hecho alcanzar todas las piezas para todos, pero significa que todos nosotros debemos involucrarnos dentro de la iglesia y participar de estos dos reinos aquí terrenalmente. Es lo que queríamos compartir con ustedes. No he dormido bien, el viaje ha sido muy largo, de muchos problemas. Estoy muy cansada. Creo que sí voy a tomar un bus más allá.
La señora Luz Eliticona Momani, por el delito cometido de robo, tiene una sanción de 5 años a 15. Viendo los antecedentes, no tiene ningún antecedente, pero viendo las circunstancias, le pasa condenada a 10 años. Tiene algo antes de emitir la sentencia, ¿tiene algo a que agregar a su favor? Sí, no lo veo por gusto, sino por necesidad. Tenía hambre y no tenía dinero y quería comer y por eso lo... Viendo esa circunstancia, le condeno a 5 años de prisión. Yo no lo voy a condenar. Dios ya te ha perdonado. Allá en el cielo, ya Dios ya te ha perdonado. No te voy a condenar como él, ese señor juez, ya, sino que Dios ya te ha perdonado. Los dos reinos, ¿verdad? Uno que es de lo que nos hemos venido avanzando, que es un reino natural o terrenal y un reino espiritual. Si bien las leyes que están hechas terrenalmente son para que de esta forma, por ejemplo, haya que haya paz dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero siempre nosotros, o en este reino terrenal, siempre va a haber esa forma de juzgar, ¿verdad? De hacer ver lo que ha hecho una persona. Pero tiene que cumplir esa condena, ¿no ve? Como hemos querido teatralizar un momento como de 5 años. Y tiene que cumplirlo, ¿verdad? Y la sociedad lo va a ver que esa persona es mala, que no es buena dentro de la sociedad, que es perjuicio. Pero el momento en que ella reconoce que se ha equivocado y al decir no ha sido porque ella quería hacerlo, entonces Dios lo perdona. Entonces hemos querido hacer ver eso. Entonces, el reino terrenal es lo que siempre el hombre va a juzgar, pero Dios es el que siempre nos va a perdonar en el momento. No va a decir, vos también cumplí la condena y también yo te voy a perdonar. Entonces eso queríamos hacer. Gracias. Esta es una dinámica que quisiera que todos participen, ¿sí se puede? Sí. Los que puedan participar. Esta es digamos, una dinámica de elección. Aquí hay 2 personas y quisiera que se pongan detrás de cada una de las personas. ¿A cualquier? A cualquier. ¿Cuál es? Si ninguno existía, no voto por él. Yo voto. Todos. Sí. Todos. Sí. Todos, participemos todos. Sí, un poco adelante, que su voto no sea en vano, vote a ganador. Que su voto no se quede en la derecha. Opositores. Ya, ahora tomen así. Somos más. Ya estamos. Ahora tomen Bueno, como verán ustedes, por favor, aquí estamos un poquito teatralizando lo que es justamente los 2 reinos. Los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Entonces ustedes comprenderán que esta parte justamente hemos querido nosotros teatralizar y ya vemos y nos podemos identificar de esa manera. Gracias.